es el final, this is the end, estamos ya a punto de acabar, estamos todos deseando, es una jornada, ha sido maratoniana. Muchísimas gracias por llegar a este momento, porque hemos sido los resistentes. Simplemente, y vamos a hacerlo en un minuto muy breve, dado que mañana pues Ana tiene un problema de logística con el tren y entonces no podemos hacer este relevo. Este relevo es un relevo simbólico en el que ya el año pasado nosotros nos dieron el relevo desde la Universidad Miguel Hernández de Murcia para que organizáramos este cuarto seminario. Después de muchas vicisitudes y muchas piedras en el camino, pudimos llegar a esta fecha, encontrar esta fecha y poder organizar este gran congreso gracias a los técnicos que han participado en ella. Gracias, Joan, gracias, Miguel Ángel, gracias, Carlos, gracias a los compañeros del Servei d'Esport, a los compañeros de la Universidad de Valencia que están haciendo posible que podamos retransmitir esto y que luego podamos descargarlo en cualquier momento, porque tenemos una página web en la que vamos a poder tener todos los contenidos colgados y en cualquier momento lo vais a poder visualizar. Así que en ese sentido, daros las gracias a todos vosotros que habéis hecho posible este seminario. Simplemente decir que el año que viene lo celebraremos, seguimos en el Mediterráneo, ya lo han avanzado esta mañana, seguimos en el Levante, seguimos en el mar Mediterráneo y lo organizará la Universidad de Murcia. Y para ello y para hacer este relevo tenemos aquí a Ana Millán, que es la coordinadora de atención a la diversidad y voluntariado de la Universidad de Murcia. Y simplemente y sin más te digo que digas unas palabritas y nos vamos todos ya. Hasta mañana. Gracias. Gracias, muchísimas gracias de Ana a Ana y tiro porque me toca, lo hacemos rápidamente porque bueno, ya evidentemente el día ha hecho mella, ¿verdad? Está haciendo mella, es duro. Nada, recogemos ese relevo, muchísimas gracias. Lo tenemos difícil, porque el nivel que estoy viendo aquí en Valencia lo tenemos difícil. Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, tenemos un año por delante, contamos por supuesto con la ayuda que le vamos a pedir fijo. Agradecer por supuestísimo a la Fundación 11 que esto sea posible, como siempre. La verdad es que ellos llevan un ritmo increíble y nos hacen a todos trabajar a un ritmo increíble, esa es la verdad. Porque no paran de tener ideas, no paran de hacer cosas y si quieres seguir su dinámica, pues hay que trabajar mucho en este sentido, pero la verdad es que es un placer hacerlo y en todos los niveles. Así que pues yo solamente quiero decir en nombre de la Universidad de Murcia y de todo el equipo rectoral de la Universidad de Murcia que nos vamos a poner a ello y que, bueno, espero haciendo el corredor del Mediterráneo, esta vez hacia abajo, pero veros a todos allí el año que viene, el curso que viene y esperemos estar a la altura. Espero que sí. Muchísimas gracias, Ana, y un placer. Os esperamos a todos en Murcia, que también se está muy bien en Murcia. Somos una ciudad acogedora, o sea que os acogeremos estupendamente. Esperamos allí. Gracias, Ana. Gracias. Gracias, que se me olvida decir a la Fundación 11 RGA, a Caixa Popular, gracias, porque sin ellos esto no sería posible y, como ha dicho Ana, son los motores de este seminario que es en su cuarta edición. Vamos, si no fuera por ese revulsivo, esto no sería posible. Así que muchísimas gracias. Hasta mañana. Muy bien, pues vamos a pasar a concluir este cuarto seminario. Y voy a pasar a presentar a los miembros de la mesa. Tenemos a Joan Úbeda, que ha sido uno de los miembros de este comité organizador, bueno, de este seminario, que ha hecho posible que, sobre todo, luego daremos las gracias a todos los compañeros, pero en este caso Joan ha participado mucho en el tema de las mesas y nos va a hacer un resumen de estas 5 mesas que hemos ido trabajando a lo largo de estos 2 días. Y también tenemos a José Manuel, que es José Manuel Pichel, que es el delegado de la ONCE aquí en Valencia y también nos va a dar unas pequeñitas palabras. Y simplemente, sin más, damos paso aquí a Joan Úbeda para que nos haga las conclusiones de estas 5 mesas. Lo vamos a hacer de manera resumida porque llevamos ya día y medio y no queremos extender mucho más el seminario. Muy bien. Gracias, Ana. Efectivamente, voy a ser muy breve porque ya hemos disfrutado de estas 5 mesas durante 2 jornadas intensas. Pero bueno, en primer lugar, daros las gracias a todas y a todos los que habéis participado hasta el final en este seminario.
Quiero reiterar nuestro agradecimiento a la Fundación 11, a Seguros RGA y Caixa Popular por seguir apoyando este evento tan importante y necesario, y también a la Universidad de Murcia por haber cogido el relevo para el próximo año. También quiero dar las gracias a Ana, a Carlos, a Miguel Ángel, a todos los demás compañeros y compañeras del comité organizador, del Servicio de Deportes, de V-Discapacitat, de la Facultad de Ciencias del Deporte, de la Facultad de Magisterio. Todos ellos han contribuido a que esta cuarta edición del Seminario Nacional de Deporte Inclusivo sea una realidad. Y en general también quiero dar las gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de esta casa que día a día hacen que la Universitat de València sea un referente en inclusión. Moltes gràcies. Han sido 2 jornadas, como decía, intensas, estimulantes, esperamos que muy provechosas para todas las personas que habéis asistido. Hemos contado con mesas redondas de temáticas muy diversas, ponencias y talleres prácticos muy interesantes, y todo ello con un objetivo común: acercar las actividades físico-deportivas a las personas con discapacidad y poner nuestro granito de arena para que este colectivo tenga un acceso equitativo a los múltiples beneficios, tanto físicos como psicológicos y sociales, que éstas les pueden aportar. En este sentido, queremos destacar, como digo, de forma muy breve, algunos puntos clave de entre todos los aspectos que hemos abordado a lo largo de estos 2 días. La actividad físico-deportiva es un derecho de las personas con discapacidad. Aunque esto pueda parecer obvio, la realidad es que este colectivo sigue participando en actividad física y deportiva en bastante menor medida que la población general, debido a que siguen existiendo múltiples barreras a diferentes niveles que dificultan o impiden su acceso. Teniendo en cuenta que, además, es la actividad de ocio más demandada por el colectivo, hay que seguir diciéndolo hasta que sea una realidad. La actividad físico-deportiva es un derecho de las personas con discapacidad que hay que garantizar. Además, del mismo modo que la diversidad es la condición humana, las actividades físico-deportivas también son diversas. Como también se ha apuntado estos 2 días, debemos ampliar nuestra concepción de las mismas mucho más allá de la competición y promocionar, visibilizar y garantizar todos los tipos de práctica, ya sea con un carácter competitivo, lúdico, recreativo, saludable, etc. En este sentido, la nueva Ley del Deporte contiene elementos que suponen un avance hacia esa visión amplia de las actividades físico-deportivas en todas sus vertientes y contempla como eje fundamental la búsqueda de la igualdad real y efectiva de todas las personas en el acceso a las mismas. Pone especial énfasis en las personas con discapacidad y considera de interés general el deporte inclusivo y los programas que lo desarrollen. Esperemos que las líneas de financiación específicas que se contemplan se concreten de una forma rápida y efectiva y los clubes, federaciones, asociaciones, ayuntamientos y todas las entidades e instituciones dispongan de los recursos suficientes para encarar los nuevos retos que se plantean. Otro aspecto fundamental que también se ha puesto de manifiesto estos 2 días es que para que la promoción de las actividades físico-deportivas entre las personas con discapacidad sea efectiva, necesitamos necesariamente el trabajo interdisciplinario entre diversas áreas profesionales: educadoras y educadoras físico-deportivas, fisioterapeutas, trabajadoras y educadores sociales, terapeutas ocupacionales, médicos, médicas, y disculpad si me dejo a alguien. Todas y todos podemos hacer nuestra contribución y debemos trabajar conjuntamente para facilitar el acceso y la participación de este colectivo en todas las esferas de la vida y, en este caso, en la actividad físico-deportiva. También el sistema educativo es extremadamente importante. La diversidad no es algo puntual o accidental en el sistema educativo. Es una realidad que hay que atender y no podemos mirar hacia otro lado. Los profesoras y profesoras de educación física deben jugar un papel clave para acercar las actividades físico-deportivas a todas las personas. Dada la gran importancia que tienen las experiencias vividas en esta asignatura, debemos asegurar que se ofrecen experiencias motrices y actividades ricas, variadas, educativas y que no dejen a nadie atrás, como históricamente ha ocurrido con algunos grupos o colectivos. Para ello debemos de construir ciertos de los aspectos que han construido en el pasado en nuestra materia, alejarnos de una visión excesivamente deportivizada y de rendimiento que solamente genera buenas experiencias para unos pocos y abrazar también nuevos contenidos, nuevas metodologías y una perspectiva inclusiva transversal que impregne todas nuestras actuaciones y nos permita llegar a todas y todos los alumnos. Para ello necesitamos 2 cosas clave: formación del profesorado y también los recursos necesarios para poder atender a esa diversidad con todas las garantías. En conclusión, esperamos que las distintas ponencias hayan contribuido a avanzar a nivel teórico en todas estas cuestiones y especialmente también queremos poner en valor los diferentes talleres prácticos, experiencias de inclusión reales, buenas prácticas que se han presentado
y que nos ayudan a bajar a esa realidad cotidiana y enfrentar los retos que ésta plantea. Esperamos que puedan servir de ejemplo e inspiración para todas las asociaciones, clubes, entidades e instituciones que quieran empezar a avanzar en el ámbito de las actividades físico-deportivas inclusivas. Y, por último, de nuevo, simplemente daros las gracias a todas y todos los asistentes y deseamos que estéis tan satisfechos con esta cuarta edición del Seminario Nacional de Deporte Inclusivo como nosotros lo estamos. Moltes gràcies. Muchas gracias, Joan. Casi me emocionado, casi me pongo a llorar. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Sí, ha sido breve. Muchísimas gracias. Cuando quieras. José Manuel. Pues gracias, Ana. Y también me sumo y, de hecho, pues espero que podamos copiar en algún lugar lo que nos acabas de contar. Qué bien resumido está el seminario, de verdad. A ver, me presento primero y después comentaré qué ha significado para mí el deporte y qué debemos hacer. Me llamo José Manuel Pichel, soy ciego de nacimiento y nací, el mayor de 6 hermanos, en una aldeíña de Santiago de Compostela. Fijaros, mis padres, que pensarían que iba a ser de mí, que me decían cuando tenía 9 años, José Manuel, tienes buena memoria, eres ciego, no ves nada, ¿qué vas a hacer aquí en el campo? Debieras estudiar para cura. Incluso me decía, y no te preocupes, que mujeres no te han de faltar. Cuento un poco esto porque fijaros que poca esperanza tenían mis padres. Y esto se lo cuento a los padres de niños ciegos cuando me vienen a ver para que vean, porque dicen que va a ser de mi hijo, le digo, mira, tus padres, mis padres le pasaba lo mismo que tú y ahora pues aquí ya veis el producto terminado. Bien, ¿qué podemos... Dentro de los agradecimientos lo has dicho muy bien, pero desde luego la universidad, espectacular, Ana, estos seminarios tan brillantes y que tanto cambian la vida. Por eso la Universidad de Valencia tiene más de 1000 estudiantes con discapacidad y por eso tiene estudiantes que están aprobando oposiciones brutales. Hoy mismo hablaba con un chico ingeniero biomédico que había estudiado biomedicina y acaba de aprobar la oposición teniendo un problema visual grave. Por eso sois así de buenos. También está Caixa Popular. Caixa Popular ayudan a todo el mundo. Caixa Popular, ese problema que tienen los mayores, en Caixa Popular no lo tienen. Toda su gente de dentro del joven, gracias Paco por estar aquí, es el director de Relaciones Sociales, Responsabilidad Social y Relaciones Institucionales, y de verdad que es modélica. Si alguien puede trabajar y ser socio de Caixa Popular, lo sabe bien. Hablamos ya de inclusión, para ir cerrando. Primero, deporte e inclusión. Lo primero que tenemos que trabajar, una publicidad de la ONCE buenísima que hemos sacado este año, dice, estamos en el momento más inclusivo de la historia. Somos la generación más inclusiva. Aprovechémoslo, disfrutémoslo y participemos en ello. Revisarla, tenía que haberla puesto yo aquí lo primero. Fijaros, lo primero que tenemos y que estamos trabajando la gente con discapacidad es que dentro de la sostenibilidad esté la inclusión. No puede haber certificados de sostenibilidad que lleva medio ambiente, huella de carbono, etcétera, etcétera, pero desde luego si no hay inclusión, una empresa no puede ser sostenible. Y ahí lo vamos a ganar, lo vamos a normar en Europa. Vamos un poco por delante, esto no lo sabe casi nadie, pero ya hemos luchado mucho por esto. 2. Deporte de élite. Desde luego hemos llegado lejos. Fijaros, el Comité Paralímpico, el lado paralímpico tiene más ya dinero que el lado normal, porque se han dado cuenta las grandes empresas que es tan rentable o más apoyar al deporte paralímpico que al olímpico. Esto sería un sueño hace 20 años. Fijaros que incluso los premios paralímpicos, tanto por medallas como por estar dentro de los planes, son los mismos que el olímpico. Ahí ya estamos totalmente integrados en este aspecto. Más, fijaros que, bueno, la Comunidad Valenciana es muy potente en el deporte paralímpico. Incluso ahora todos los deportes paralímpicos, o casi todos, ya están en las propias federaciones normalizadas. Este es un gran avance. Perdemos un poco de conexión, pero con
los que empezamos con la gente desde cero, pero después pues, ya hemos evolucionado ahí también mucho. A toda persona con discapacidad le pedimos, desde luego, que sean personas que se sepan mover, que tengan habilidades sociales, que sean autónomos, que tengan código de lectoescritura, pero si hacen deporte, llegan mucho más allá. Yo mismo, mis mejores amigos, yo he sido deportista de ajedrez, incluso he participado en campeonatos de España absolutos, etcétera, pero desde luego he participado en deportes para ciegos de todo, de fútbol, de atletismo, etcétera. Este domingo voy a subir un pico de la Sierra Calderona y mañana seguramente saldré en bicicleta en tándem al Saler, además de mi trabajo habitual. Fijaros lo que nos ayuda el deporte. Pero efectivamente tenemos que trabajar mucho por el deporte de base. Un niño, si no está bien socializado deportivamente, no puede jugar en los recreos y vosotros sois los responsables de ello. Fijaros lo que nos ha ayudado el deporte, y voy acabando. La Fallera Mayor de Valencia, empiezan las fallas este martes, La Fallera Mayor de Valencia seguramente es Fallera Mayor, una persona con una discapacidad importante en una pierna, ha sido deportista de élite en Paralimpiadas, nadando. Seguramente, igual que yo, pues tengo suerte de gestionar a 6.500 personas su trabajo en la Comunidad Valenciana, seguramente me ha ayudado mucho el deporte. Pues bien, a la Fallera Mayor de Valencia, seguramente para desenvolverse perfectamente en los tremendos exámenes que pasan, el haberse movido en el tema deportivo de nivel le habrá ayudado mucho. Más aún, en la falla del ayuntamiento, en la falla municipal de este año, una de las escenas principales, lo vais a ver, va a ser una chica ciega con su perro guía que acaba de subir a lo alto de una montaña. ¿Por qué? Significa el esfuerzo, incluso parece que el perro le está contando lo que ve desde ahí a la chica ciega. Esto, pues, lo que estamos hablando, tenemos que seguir trabajando en ello. Más aún todavía, la falla del año que viene de Segorbe, Castelló-Segorbe, que está una falla de segunda, que está al lado de la Plaza de Toros y de Renfe, pues ya llevan preparando para que el año que viene, como es año paralímpico, van a hacer que el motivo entero sea del paralimpismo. Se dice que lo que no está en las fallas no existe. Pues fijaros que acabo de contaros dos cosas relevantes para las fallas que empezamos. Y ya para acabar, desde luego, reitero como empezaba, somos la generación más inclusiva, pero tenemos que seguir luchando. Cuando una universidad hace este simposio que me dicen que es lo mejor que se ha hecho este forma de hablar del deporte, quiere decir que estamos bien enfocados. Y si algún día conseguimos que la inclusión laboral, en el deporte, en todo, mirad, estamos luchando para que en todos los pueblos de España haya una calle que se llama la calle Inclusión, porque eso es para todo. Nosotros aquí estamos hablando de la gente con discapacidad, pero es para muchas más cosas. Desearos que sigáis a todos los jóvenes viendo el deporte como una oportunidad incluso de trabajar, que participéis mucho con los créditos y que seáis voluntarios. Ojalá que algún día vaya en la bicicleta con vosotros al Saler, porque seáis pues, voluntarios del ciclismo en la 11, o que me acompañéis a subir a lo alto de una montaña. Ya veréis qué bien nos lo pasamos, de verdad que nos divertimos y es auténtico deporte, y creemos que por ahí se llega lejos. El deporte es como inclusión, es una de las facetas en la vida que más amigos nos proporcionan. Yo he hecho 3 veces el Camino de Santiago con mis hijos, tengo 3 hijos, y con mi mujer, y lo voy a seguir volviendo a hacer. ¿Por qué? Porque me permite, pues, divertirme, comer bien y encima conocer a mucha gente. Un abrazo para todos.
Muchísimas gracias, vamos, gracias por transmitirnos esa emoción, no lo podría haber dicho yo mejor, muchísimas gracias. Ya simplemente vamos a ir concluyendo. Quiero agradecer, que yo para eso soy un poco desastre, a la Fundación ONCE, gracias por el esfuerzo, porque sin ese tipo de iniciativas, con RGA, con Caixa Popular, muchísimas gracias. Este tipo de entidades hacen que sea posible o que le podamos dar visibilidad a este mundo que sin ese esfuerzo pues, no sería posible llegar donde estamos ahora. Aún nos queda muchísimo camino por recorrer, un camino muy largo, y en el que la Universidad de Valencia desde hace muchísimos años, y a la cabeza con Celeste, que le doy las gracias, vamos, todo el mundo me habla maravillas y yo ya la conozco un año y es espectacular el esfuerzo que ha hecho. La Universidad de Valencia está donde está, sobre todo al esfuerzo de todos los compañeros, pero en su presencia y en su persona es muy importante. Gracias a los compañeros que tenemos en el Servei de Sports, en la figura de Miguel Ángel, que se ha creído siempre este proyecto y ha apoyado, y simplemente los ponentes que han estado aquí en la mesa hablan maravillas de él. Yo lo conozco desde hace muchos años, pero ahora que llevo trabajando con él y con la experiencia y el saber hacer y ese saber transmitir, pues yo he aprendido mucho, porque yo vengo de otro mundo, que es el mundo de la gestión deportiva, y he aprendido mucho en este ámbito, el deporte inclusivo, el deporte universitario, y le tengo que dar las gracias porque fue un revulsivo cuando entré aquí hace un año. Tenemos esto ahí, hemos firmado un convenio con la ONCE, vamos a tope, y yo simplemente tengo palabras de agradecimiento para él. Gracias a Joan, el esfuerzo también, se ha subido al carro y no se ha quejado ni un solo día del exceso de trabajo que nos ha generado este seminario. Gracias, Carlos, también, porque está siempre en la parte de atrás, y sin su esfuerzo y sin su trabajo no hubiéramos tenido la visibilidad que estamos teniendo. Gracias a todos los ponentes de todas las mesas, gracias a todos los técnicos en todos los talleres, gracias a todos los que habéis participado, a los que habéis visto esto una forma de poder aportar un granito de arena, que este entorno, que este seminario haya sido un momento de debate, o por lo menos de conocimiento y reconocimiento de dónde estamos y cómo podemos mejorar y hacer que el deporte cada vez sea más inclusivo, en el que todos participemos. A ver si conseguimos en todas las ciudades una calle, como has dicho antes, de inclusión. Y daros las gracias. Ya hemos llegado a este momento final. El año pasado, cuando yo estaba en el seminario de la Miguel Hernández, en el tercer seminario en Elche, que dije, lo que han hecho va a ser imposible poder superarlo. Y yo veía a Raúl el día que acababa, que estaba emocionado, que era como estaba esperando descorchar ya la botella de champán. Yo me veo ya en ese momento. Simplemente deciros que me siento súper orgullosa de este seminario, de la gente que ha participado en él, de vosotros que lo habéis visto desde el otro extremo, y simplemente esperar que Murcia, no ha podido estar hoy Ana Millán, que sí que vino ayer, hizo un esfuerzo por estar ayer, hicimos un traslado de una delegación ya para el año que viene, para el próximo seminario, el quinto, que será en la Universidad de Murcia. Os animamos también a que participéis allí. Y con esto, sin más, nos despedimos, invitándoos a que sigamos moviéndonos en el ámbito del deporte inclusivo, que ayudemos, que participemos y que hagamos el deporte mucho más grande. Así que gracias a todos.